¿Es pecado si desconecto a mi familiar con muerte cerebral? Cuando una persona hospitalizada es declarada muerta porque está conectada a un ventilador, el cual es lo único que la mantiene con vida, ¿su alma aún está en el cuerpo? Vamos a retomar primero el hecho de que pone que la mantienen con vida, entre comillas. Como diciendo la hermana, pues eso ya ni es vida, no tiene vida, dice que la mantienen con vida. Pregúntense ustedes, mis hermanos, un ente muerto o un cuerpo muerto, un pedazo de materia muerta, un ser que no tiene vida, ¿puede acaso tener hijos o dar a luz? No, ¿verdad? Bien, entre mil ejemplos que podría yo poner, me voy a quedar con este, porque no sé si ustedes sepan que hay personas que ya son declaradas con muerte cerebral o así, y que sin embargo en ese momento la persona estaba embarazada, quizás de las últimas semanas o incluso de los últimos par de meses, no lo sé, y de todos modos esa persona da a luz o le inducen a que dé a luz, pero no obstante ya había sido declarada días o semanas antes con muerte cerebral, declarada muerta legalmente y mantenida con vida asistida. No es vida artificial como le llaman luego, porque los aparatos que le ponen no dan vida, ni artificial ni natural. La vida la tiene la persona y los aparatos solo le asisten en las funciones. Por eso se llama vida asistida. Y esos aparatos que le ponen, que le dan vida asistida a la persona, pues solamente se encargan de inducirle, por ejemplo, la respiración de manera forzada por medio de una máquina, o de mantenerle una señal eléctrica en el corazón para que esté palpitando, a la vez que la van manteniendo con alimentación parenteral o intravenosa, pues, para que mantenga sus funciones vitales la persona, absorba sus nutrientes y de hecho se sigan desarrollando y multiplicando sus células vivas dentro de ese paciente. Es decir, que mientras esté siendo alimentada y obtenga nutrientes y le estén haciendo respirar, el cuerpo reciba oxígeno y el corazón se lo hagan palpitar para que distribuya esa sangre con los nutrientes y el oxígeno que le están dando, el organismo de esa persona se sigue desarrollando y sigue creciendo en su interior con células vivas que siguen todavía haciendo sus funciones. El único detalle es que no se registra actividad eléctrica en el cerebro. Por eso el cerebro no puede orquestar esas funciones dentro del organismo. Pero el error histórico que han cometido ha sido declarar a una persona muerta solo porque no tiene actividad cerebral o pensamiento, según ellos. Pero recordemos que si se definiera la vida por actividad cerebral o por tener un pensamiento, entonces no habría razón que incluso los científicos llamaran, por ejemplo, a las células que se reproducen células vivas. Y que digan que es vida, por ejemplo, cuando encuentran una célula, por ejemplo, en los viajes espaciales, y quieren decir que hallaron vida en tal planeta, en Marte, por ejemplo, solo porque hallaron una célula que se reproduce. Y como es una célula viva, ¿cómo la van a llamar así si no tiene cerebro y no registra actividad eléctrica cerebral? Ese sería el gran error y gran contradicción que han hecho para llamar muerta a una persona solamente porque dicen que no tiene pensamientos por cuanto no tiene actividad cerebral. Y sin embargo, con oxígeno, alimentos y bombeo, esa persona sigue desarrollando y multiplicando sus células vivas en su interior. Y ahí viene el detalle de lo que decía yo en un inicio, que se han dado casos en los que a veces esas personas llegan a parir. Entre mil cosas que podríamos mencionar ahorita, la pregunta sería entonces, ¿realmente esa persona está con vida, entre comillas, o realmente viva? Pues la respuesta es viva. No está viva, entre comillas, está viva. Porque si estuviera muerta, un ser muerto, un ente muerto, no puede tener en gestación un producto durante semanas o meses y después dar a luz a un producto vivo, a un ser vivo. Y por cierto, no se vaya a confundir alguien. No haya quien diga, no, claro que sí se puede que un muerto dé a luz. Yo conocí un caso en donde una vez en la morgue una señora ya estaba muerta y dio a luz a las pocas horas. No nos confundamos con eso. Eso es otra cosa que se llama expulsión fetal post-mortem y no es otra cosa que precisamente una expulsión de un feto tras el fallecimiento de una mujer embarazada. Pero eso se da porque los gases en el abdomen, cuando el cuerpo de una persona muerta empieza a entrar en estado de descomposición, pueden llegar a aumentar esos gases muchísimo la presión sobre el útero y bueno, logran desplazar finalmente al producto y expulsar el feto por su vía natural. Pero en esos casos normalmente el feto nace muerto. Y aunque hubiera algún antecedente de algún caso que hubiera nacido vivo, pues es por unas horas después de que había fallecido la persona que el bebé podría estar ahí dentro de ese cuerpo de la mujer muerta y permanecer vivo ese bebé, porque pues los bebés pueden permanecer ciertas horas sin comer, incluso algunos días al principio. Pero eso es otra cosa. Yo no estoy hablando de una expulsión fetal post-mortem, sino de casos en donde la mujer fue declarada con muerte cerebral, o sea, legalmente muerta, semanas e incluso meses antes de que sucediera el alumbramiento. De hecho, hay un caso muy conocido, una bebé en República Checa. Esa niña nació sana
después de haber permanecido durante 4 meses en el vientre de su madre, la cual había sido declarada con muerte cerebral 4 meses antes y mantenida con vida asistida esos 4 meses previos al alumbramiento de ese bebé, porque había sufrido un accidente cerebrovascular que la había dejado con muerte cerebral declarada. Y así estuvo durante varios meses. Y la niña nació viva. Esto en realidad es un tema de debate, una cuestión un tanto de tabú, porque puede haber cristianos que están en una situación donde quieren desconectar a sus familiares y cosas así, pero si consideramos que esas personas están vivas, desconectarles sería realmente un asesinato. Y si no, mínimo un asesinato imprudencial o un atentado o una especie de eutanasia. Si nosotros partimos de que están vivas, porque sí lo están, y de hecho ustedes también deben de saber que hay por ahí algunos testimonios circulando en el mundo, ahora con el internet es bien fácil encontrarlos, que por ahí hay hermanos vivos ahorita que su testimonio es que tenían muerte cerebral y estaban conectados a aparatos y todo, y nos testifican: Dios me levantó de la muerte cerebral, yo había sido declarado muerto, ya me iban a desconectar y Dios me levantó de ahí. Incluso aunque no sean hermanos o cristianos, gente del mundo también nos da testimonio de esto. Hay un caso también muy conocido de un niño en Estados Unidos, un adolescente de 13 años, que tenía muerte cerebral. Ya lo iban a desconectar sus papás porque pues ya no había, según, esperanza para él. Y resulta que un día antes de desconectarlo, el niño recobró el conocimiento y volvió a la vida de manera normal. Y ya lo iban a desconectar. Ese evento lo cubrieron muchos periódicos, mucha prensa de ahí en Estados Unidos, fue una noticia conocida. ¿Qué pasaría si a ese niño lo hubieran desconectado? Bueno, Dios también tiene poder para resucitarlo, eso sí, pero mientras tanto ya lo habrían matado al pobre. ¿Sí? Entonces, es un tema ciertamente muy complejo, pero realmente los cristianos deberían de tener en cuenta todo esto que estamos hablando hoy, y de una manera general y sistemática debemos decir que un cristiano debiera de oponerse siempre a que un familiar sea desconectado. Y si los desconectan por políticas del hospital o porque no están pagando, porque no tienen para los gastos, bueno, pues los asesinos que sean ellos, pero uno no debe de dar la autorización. El único que puede con autoridad quitar la vida es Dios. El humano puede quitar la vida, pero contra la voluntad de Dios. Pero si nosotros decimos desconéctenlo, estamos diciendo mátenlo, porque todavía está vivo. Entonces, es un tema un poquito complejo y controversial. Pero partiendo de que esa persona tiene vida aún y que el único que puede quitar la vida es Dios, entonces ya la respuesta vendría siendo muy sencilla y sería que, pues, su alma está todavía, obviamente y efectivamente, dentro de esa persona. Que fue la pregunta de la hermana Luz, literalmente. Su alma está en el cuerpo, porque está viva. Como ya lo hemos visto en otros videos, de hecho, en los temas alma y espíritu, donde recordamos cómo decía la Escritura que cuando el alma sale del cuerpo, en varios pasajes lo menciona, la persona muere. Y si el espíritu sale del cuerpo, también la persona muere. De hecho, lo primero que sale es el espíritu. La persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Si el espíritu de vida que Dios da sale del cuerpo, entonces el cascarón, el cuerpo, escupe al alma también y sale del cuerpo también el alma. Acompáñenme por favor rápidamente. Está en Génesis, desde el 35:17, dice: Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, etcétera, etcétera. Es uno de tantos versículos que, bueno, ahorita no es el tema, pero con este tienen, donde pueden ver que al salírsele el alma, pues murió. O como en Santiago 2:26 que dice: el cuerpo sin espíritu está muerto. O en Juan 6:63 donde dijo el Señor Jesús: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y así otros pasajes que hemos visto en esos videos donde vimos que cuando una persona muere, necesariamente tiene que salir el alma y el espíritu a fuerza. Y por lo tanto, si en la vida asistida la persona no está muerta, pues obviamente entonces dentro de ella está todavía su alma y también su espíritu. Y por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que hacemos en esos casos. Porque el único facultado para decidir y ordenar a quién se le quita el oxígeno y el alimento y quién vive o quién muere es Dios.